Andrés Manuel López Obrador quiere robarse 40,000 millones de pesos de las Afores. Sí, no conforme con todo lo robado en este sexenio, ahora en el año de Hidalgo, Andrés Manuel va en contra de las Afores. Quiere traer ese dinero, administrarlo su gobierno y después desaparecerlo como muchos otros recursos. Y déjeme, le explico con números qué es lo que está pasando. Hay dos tipos de pensiones, una de antes de 1997 que era eran pensiones básicamente con el Seguro Social, y después de 1997 se creó el sistema de Afores, donde hay ciertas administradoras de los fondos para el retiro. En estas cuentas hay supuestamente muchos beneficiarios que tienen tiempo que no mueven sus recursos, que no aportan, que no retiran, que no generan movimientos en esas cuentas. A estas personas les quieren retirar ese dinero y generar con base en ese dinero un sistema de pensiones para el retiro del bienestar. Yo particularmente tengo casi 10 años en Estados Unidos y tengo una buena cantidad de dinero acumulada en mi Afore, porque yo le metí mucho dinero cuando era trabajador en México, y ese dinero tiene casi 10 años que no tiene ningún movimiento. O sea que mi dinero va a pasar al sistema del retiro del bienestar, al sistema de pensiones del bienestar. Eso es lo que se está tratando de votar en este mes, y que Andrés Manuel quiere que antes de mayo, o sea que en lo que resta del mes, quede ya concluida, quede sometida a la votación del Pleno esa ley del sistema de ahorro para el retiro del bienestar, donde ese dinero que nosotros hemos aportado pase a formar parte de ese sistema para el retiro, para darle a algunas otras personas que no hicieron aportaciones. Algunas pueden haber trabajado pero no aportaron, pero hay muchas que no trabajaron y que se les está dando una pensión y que se quieren utilizar esos recursos para darle una pensión. Estamos hablando de 40,000 millones de pesos, pero no son nada más esos 40,000 millones de pesos lo que se ha desfalcado al erario nacional en este cuarto imperio. Déjenme le hago un pequeño recuento nada más de lo que recordé que se ha perdido nada más en este sexenio. Y de este sexenio podemos hablar de 135,000 millones de pesos que fueron extraídos de más de 100 fideicomisos que se cerraron, entre ellos fideicomisos de salud, el fideicomiso del Fonden, el Fondo Nacional de Desastres Naturales, que era un dinero que se metía de forma periódica, cada año se asignaba ciertos recursos a este Fondo Nacional de Desastres, con el objetivo de que cuando hubiera un desastre se pudiera hacer frente con recursos económicos para solventar esos desastres naturales. Lo que acaba de pasar hace unos meses en Acapulco, donde Acapulco prácticamente quedó destruido y no hubo dinero suficiente para apoyar a los acapulqueños para reconstruir Acapulco, porque los 135,000 millones de dólares que había en varios fideicomisos no se sabe dónde están. De los fideicomisos desaparecidos están el Fondo de Salud para el Bienestar, está el Fondo de Desastres Naturales, que son los que más recursos tenían, y está el Fondo de Ciencia y Tecnología del CONACYT. De todos esos más otros, estamos hablando de 135,000 millones de pesos desaparecidos. No se sabe dónde están. Pero por si fuera poco, en enero de este año, Andrés Manuel emitió bonos de la tesorería del gobierno de México por más
de 20,000 millones de dólares, con el objetivo de obtener recursos porque es el año de Hidalgo. Algo se tiene que llevar después de todo lo que se ha saqueado al país en este sexenio. 21,000 millones de dólares fueron los bonos que se emitieron en enero de este año. No, eso no es una deuda que se le pida al Fondo Monetario Internacional, que se le pida al gobierno de Estados Unidos, que se le pida a algún gobierno europeo. No, esa deuda no es algo que se le pide a los gobiernos. Son bonos que se emiten de forma pública y lo pueden comprar gobiernos o lo pueden comprar empresas. Son bonos pagaderos en su mayoría a largo plazo con tasas de interés fijas, y esas tasas, créame que no son nada económicas. Es una deuda que vamos a pagar en los próximos años todos los mexicanos. Aparte de esos 21,000 millones de dólares que se emitió de deuda, también tenemos la estafa de Segalmex. Se perdieron más de 15,000 millones de pesos en este sexenio, nada más de una dependencia, Segalmex. Esa dependencia que se trató que fuera algo similar a lo que era la Conasupo, pero se desaparecieron 15,000 millones de pesos. Pero Ignacio Ovalle es una persona muy buena, es una persona santa, no tuvo la culpa, lo dice el Tlatoani. En el 2018, la Comisión Federal de Electricidad reportó utilidades por casi 100,000 millones de pesos en el 2018. Cuando llegó Andrés Manuel al poder, designó a Manuel Bartlett, aquel que se le cayó el sistema en 1988 y que fue el artífice del fraude electoral de 1988, donde hicieron ganar por la fuerza a Carlos Salinas de Gortari, acérrimo enemigo supuestamente de Andrés Manuel, pero a su principal operador, Andrés Manuel, lo pone en la Comisión Federal de Electricidad. Y después de obtener en 2018 casi 100,000 millones de pesos de utilidad, para el 2021 la Comisión Federal de Electricidad reporta pérdidas por casi 100,000 millones de pesos. O sea, que la Comisión Federal de Electricidad no tan solo redujo su utilidad, sino que redujo su utilidad en 100,000 millones de pesos y aparte perdió 100,000 millones de pesos. Fue una caída de 200,000 millones de pesos en los primeros 3 años de la administración de Manuel Bartlett. También tenemos casi 300 millones desaparecidos de la CONADE. La Comisión Nacional del Deporte que controla Ana Gabriela Guevara trae desaparecidos casi, bueno, no desaparecidos exactamente, sino malversados. Se dice que se consumieron en productos de limpieza, que se consumieron en ciertas compras, pero se determinó que esas facturas son falsas. Incluso se construyó una pista de atletismo fantasma, que allí se asignaron recursos, y entre facturas falsas y obras fantasmas tenemos casi 300 millones de pesos en la Comisión Nacional del Deporte que dirige Ana Gabriela Guevara. El caso de la refinería de Dos Bocas tenía un presupuesto inicial de 8,000 millones de dólares, con lo cual se iba a construir Dos Bocas. Es medio raro, medio extraño. Se compra el 50% de una refinería en Deer Park por 1,500 millones de pesos. O sea que la refinería de Deer Park costaba 3,000 millones de dólares, perdón, no fue de pesos, se compró en 1,500 millones de dólares, pero era el 50%. Entonces esta refinería, su valor real era de 3,000 millones de dólares. 3,000 millones de dólares comprar una refinería en el extranjero, y en lugar de buscar otras refinerías para comprar, aunque fuera en el extranjero,
se presupuestan 8,000 millones de dólares para construir una refinería. O sea que con esos 8,000 millones de dólares se hubieran podido comprar casi 3 refinerías. Pero no, se decidió construir una con esos 8,000 millones de dólares. Transcurrió el tiempo, se dijo que iba a ser en 3 años, que para el 2022 iba a estar produciendo gasolina y diésel. Después se aplazó para el 2023. Estamos a mediados de 2024 y no se ve para cuándo pueda producir gasolina la refinería de Dos Bocas. Pero no fueron 8,000 millones de dólares. No se ha terminado y vamos en más de 20,000 millones de dólares. El costo de esta refinería, que aparte de todo está construida en un lugar que se inunda año con año. Dígame usted, si usted contrataría a un ingeniero o a un arquitecto que le dice que le va a construir una casa por una cantidad y cuando se la está construyendo le duplica la cantidad y no la termina todavía, la está construyendo y casi le está triplicando la cantidad, ¿qué pensaría usted de ese arquitecto o de ese ingeniero? Se lo dejo de tarea. Piénselo, ¿qué pensaría? Esta refinería se presupuestaron 8,000 millones de dólares. Va en más de 20,000 millones de dólares, más del doble. Todavía no se termina, todavía no refina nada. Otra obra insignia del gobierno del Cuarto Imperio es el Tren Maya. El Tren Maya tuvo un presupuesto inicial de 150,000 millones de pesos. Con eso se iba a quedar concluido el Tren Maya. Se atrasaron con los tiempos, todavía no se termina el Tren Maya y van 520,000 millones de pesos gastados en esta obra del Tren Maya. Más de 200% arriba del Tren Maya, más de 300% el sobrecosto de esta obra del Tren Maya. Dígame, ¿de dónde tomarán a estos ingenieros o a estos arquitectos que hacen las obras, las presupuestan y después año con año le tienen que estar metiendo más dinero a esa obra porque con lo presupuestado no se pudo terminar? 150 millones presupuestados, el doble son 300, el triple son 450, el cuádruple son 600 millones de pesos. Casi se está llegando a 600 millones de pesos el costo de esta obra. O sea, 4 veces más lo presupuestado en una obra de gobierno. ¿Contrataría usted a esos ingenieros? ¿Le va a volver a dar el voto a estas personas? Se lo dejo de tarea. Si sumamos los sobrecostos, si sumamos lo perdido, si sumamos todas las tranzas que ha habido, no todas, algunas tranzas que ha habido en este gobierno del Cuarto Imperio, déjeme sumarle. Se robaron el dinero de los fideicomisos, 135,000 millones de dólares. Se emitieron bonos de deuda por 135,000 millones de pesos. Y se emitieron bonos de deuda por 357,000 millones de pesos. Calculé los 21,000 millones de dólares a un dólar de 17 pesos. Entonces, traducido a pesos, contabilizado en pesos, tenemos 357,000 millones de pesos de deuda que se emitió en este enero de 2024. Es el año de Hidalgo. Segalmex perdió 15,000 millones de pesos. No se sabe dónde quedaron. Y no hay culpables. La Comisión Federal de Electricidad tenía ganancias por 100,000 millones de pesos. En 3 años tuvo pérdidas por 100,000 millones de pesos.
Ahí se perdieron 200,000 millones de pesos. La CONADE perdió 300 millones de pesos. Dos Bocas tuvo un sobrecosto de 204,000 millones de pesos. El Tren Maya tuvo un sobrecosto de 400,000 millones de pesos. Sumando todos esos costos, el daño patrimonial a México, a los mexicanos, aquí me equivoqué, no son 8, son 9, asciende a 911,300 millones de pesos. Y todavía no se termina el sexenio. Y esto es nada más los montos más grandes que le he estado mencionando, los montos más grandes que investigué. Casi 1 billón de pesos desaparecidos, robados, malversados en la administración del Cuarto Imperio. Si usted quiere votar por el Tlatoani, vote por Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum es el títere que va a manejar el Tlatoani, Andrés Manuel López Obrador, y que están apostando supuestamente por un plan C. En un próximo video le voy a hablar del plan C. No va a llegar el plan C. Ellos saben bien que no van a poder llegar a concretar el plan C. Ellos están tramando, planeando el plan D. Y el plan D inicia con el recorrido del despido que piensa hacer Andrés Manuel López Obrador. Ese realmente es el plan D al que le van a apostar con todo. Pero aparte de estos 900,000 millones de pesos, todavía quieren el dinero de las Afores. Quieren 40,000 millones de pesos de las Afores, y ahí va una buena cantidad de mi Afore. Yo trabajé en México muchos años, estoy en Estados Unidos, mi cuenta no tiene movimientos desde hace 10 años y se lo quieren robar. No estoy de acuerdo en que me roben el dinero de mis Afores. En un próximo video le hablo del plan D, porque el plan C no se va a concretar. Síganme en las redes sociales. Yo soy Virgilio Ortuño, soy licenciado en Economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Soy maestro en docencia y llevo ya una buena cantidad de años radicando en Estados Unidos. Yo voté por Andrés Manuel López Obrador. Pensaba regresarme si él ganaba, pero no me convenció. Seguimos por acá. Después les hago un video en inglés, también hablo inglés. Y lo aprendí cuando llegué aquí a los 47 años. Me puse a estudiar inglés y aprendí el inglés. Después les hago un video en inglés. Síganme en mis redes sociales, búsquenme como Virgilio Ortuño.